son los que lloran a causa de su pecado y cuyo quebrantamiento los conduce al arrepentimiento. Hermanos, si hay una cosa que el mundo trata de evitar, es el dolor. Y todo el sistema del mundo está organizado bajo esta filosofía. La gente en nuestros días dice: olvídense de los problemas, disfruten la vida. Hay tantos problemas que no es necesario estar enfrascados en estas cosas. Procuren, dice la gente, ser lo más felices que puedan. Y usted note pues las redes sociales, los videojuegos, los lugares de entretenimiento. Todas aquellas cosas están diseñadas de modo que la gente, aun cuando sea de modo pasajero, puedan olvidar los problemas de la vida y reír. Pero acá en nuestro pasaje bíblico se nos habla de llorar, se nos habla del quebranto del corazón. Y se promete una bendición espiritual para aquellas personas que viven, experimentan tal sensación, tal condición espiritual. Bienaventurados los que lloran, dice nuestro pasaje bíblico. Hermanos, la anterior bienaventuranza hablaba de los pobres en espíritu, aquellos que confiesan su necesidad espiritual. Pero acá se habla de aquellos que lamentan su condición espiritual y producto de ello lloran, se quebrantan. Es decir, la anterior bienaventuranza nos hablaba de la confesión. Esta bienaventuranza nos habla de la contrición del corazón a causa de nuestro propio pecado. Razones por las que deberíamos llorar, vamos a considerar dos en esta mañana. Hermanos, nosotros deberíamos llorar por nuestros propios pecados. En este contexto, llorar quiere decir lo siguiente: cuando me veo frente a Dios en majestad, en pureza, en santidad perfecta, considero mi propio corazón, medito en cómo estoy viviendo, y cuando siento esa incapacidad y desesperanza por cambiar la condición espiritual de mi vida, entonces me quebranto, entonces lloro, entonces digo: Dios, ¿qué clase de hombre soy yo? Un escritor dijo lo siguiente: temo que nosotros, los cristianos evangélicos, por dar demasiada importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. No hay suficiente dolor por el pecado en nuestros corazones. Hubo un misionero famoso llamado David Brainerd en el siglo XVIII. En su diario del día 18 de octubre del año 1740 escribió lo siguiente: en mis devociones matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. Ese hombre estaba consciente de qué clase de ser humano era él, que había en él anidada una maldad inexplicable, tal como el apóstol Pablo lo menciona en la carta a los romanos cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Consideremos las palabras procedentes de un hombre que caminaba con Dios, de alguien que vivía para el Señor, pero al mismo tiempo era una persona sabedora que dentro de su corazón no habitaba el bien sino el mal.
porque lo que quería hacer no lo hacía, y aquello que aborrecía, el apóstol Pablo lo hacía, como está testificado en ese pasaje de las Escrituras. Entonces acá nosotros deberíamos llorar, hermanos. En primer lugar, a causa de nuestros propios pecados, a causa de nuestras propias rebeliones, a causa de nuestras propias iniquidades. Las personas que dedican su vida a las cuestiones espirituales y que procuran crecer en su andar diario con Dios, recomiendan cada noche hacer un autoexamen de nuestras vidas. Meditar acerca de lo que uno ha hecho durante el día que ha transcurrido y hacer preguntas que desafíen nuestra razón y nos ayuden a encontrar respuestas que nos muevan a hacer cambios positivos en nuestra vida. Por ejemplo, ellos dicen que debemos preguntarnos: ¿qué he hecho en este día? ¿Qué cosas han salido de mis labios? ¿Qué cosas he permitido en mis pensamientos? ¿Cómo yo me he comportado con otros? Preguntarse: ¿por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué soy una persona sin dominio propio? ¿Por qué tengo este tipo de sentimientos tan hostiles, de celos, de amargura, de envidia, de lujuria? ¿Por qué? Cuando nosotros meditamos acerca de nuestra realidad espiritual y consideramos de que no hemos estado viviendo o no estamos viviendo como Dios quiere, nuestro corazón debería quebrantarse, nuestro espíritu debería entristecerse, y esto debería hacernos postrar de rodillas y clamar a Dios por misericordia. Mis hermanos, bienaventurados los que lloran por sus propios pecados. Pero también, en segundo lugar, aquellos que lloran por los pecados de otros. Meditemos en lo siguiente. En los evangelios se nos ofrece información acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y se hacen menciones en cuanto a Él de forma particular. Por ejemplo, se nos habla de que Jesús se cansaba. Se nos habla de que Jesús se enojaba. ¿Recuerdan ustedes cuando sacó a los mercaderes del templo? Se nos habla de que Jesús se dormía. Pero fíjense que ustedes, en los evangelios, nunca encontrarán de que Jesús reía. Nunca. Pero sí se menciona que Jesús lloraba. Hay dos ocasiones donde se menciona que Jesús lloró. Una, cuando su amigo Lázaro había muerto. Pero el llanto de Jesús no era en sí el que él había fallecido y no había ninguna esperanza para él, ustedes lo saben. Él sabía de que a resucitarlo iba. El llanto de Jesús era por los estragos que el pecado había causado en la humanidad, y en particular en la vida de alguien a quien él amaba. Y la segunda ocasión donde se menciona de que Jesús lloró es cuando él iba descendiendo del monte de los Olivos camino a Jerusalén, y al ver a la ciudad de Jerusalén allá cerca de donde él iba, o para donde él iba, empezó a llorar, porque él sabía de que aquel pueblo lo rechazaría, que aquella gente lo escupiría, que aquella gente le daría la espalda,
y que aquella gente en el año 70 les iba a venir la ruina definitiva al ser aquella ciudad de Jerusalén completamente destruida y la gente allí exterminada. Jesús lloraba también, hermanos, por los pecados de otros. También en el Antiguo Testamento, el sacerdote y escriba Esdras se postró de rodillas y empezó a llorar a causa del pecado de su pueblo, que aún habiendo pasado allá en el exilio tantos años disciplinados por Dios, regresaron a su patria y continuaron pecando contra el Señor. El salmista, si usted me acompaña a este versículo, en el Salmo 119, versículo 136, dijo las siguientes palabras: este hombre piadoso lloraba por los pecados de los otros. Dijo lo siguiente: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Este hombre, allá en la intimidad, cuando consideraba el modo de vivir de la gente a su alrededor, sin ningún temor de Dios, sin ningún freno moral, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Vamos al capítulo 5 de primera carta a los Corintios. La iglesia de Corinto estaba compuesta por gente arrogante, gente que se consideraba espiritual, pero era gente arrogante. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 y 2 lo siguiente, capítulo 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vean, hermanos, lo que hacían ahí en la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, están tan llenos de orgullo, son tan ciegos, les dice el apóstol Pablo. ¿Qué les dice a continuación? No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. No deberían estar llorando mejor, dice Pablo, a causa de lo que está ocurriendo allí en su iglesia. Están preocupados por otras cosas, pero no se han preocupado por su condición espiritual. Ven con indiferencia lo que la gente hace. Viven como quieren y nadie toma en cuenta la forma en que ellos están viviendo. ¿No debieran ustedes haberlo ya lamentado?, pregunta el apóstol Pablo. Cuando escribe a los Filipenses, capítulo 3, dice el apóstol Pablo también lo siguiente: habían gente terrible, hermanos. Capítulo 3, versículo 18. Dice lo siguiente: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo notaba la forma pecaminosa de la gente allá en Filipos, y él se quebrantaba, y dice aquí: y aún ahora lo digo llorando, de que esta gente eran en realidad enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos llorar por los pecados de otros. Deberíamos quebrantarnos
al ver la vida que han decidido algunas personas llevar. Deberíamos llorar en vez de tener morbo cuando vemos las noticias de tantos homicidios en nuestro país. Deberíamos llorar por tanta inmoralidad que reina en nuestra nación, de que la gente vive como quiere, dándole la espalda al Señor, viviendo a su manera y creyendo de que Dios solo es amor y creyendo de que Dios puede aprobar cualquier comportamiento pecaminoso, cuando la Escritura nos habla de un Dios santo, de un Dios que nos ama de manera tal que no puede permitir que alguien continúe en el pecado, porque es el pecado el que destruye a la gente. Es el pecado el que le quita la paz a los corazones de los seres humanos. Es el pecado el que va degradando al ser humano, corrompiéndolo en vicios y vicios, al punto de que no solo destruye su vida, no solo destruye su familia, no solo afectan a la sociedad, sino que son conducidos al destino eterno de perdición cuando viven contrarios a la voluntad del Señor. Entonces el cristiano debería llorar por los pecados de la gente. No deberíamos detenernos para considerar tan solo nuestros propios pecados. Debería preocuparnos el estado espiritual de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Por ello, hermanos, nosotros debemos despertar a la necesidad tan grande que vive nuestra gente. Ellos viven en confusión moral, viven en infelicidad, y el sufrimiento del género humano se debe a que ellos no tienen una relación personal con Dios. Deberíamos llorar y deberíamos empezar a pensar seriamente en nuestra vida y en la vida de los que están en nuestro entorno, porque solo aquellos que lloran son en realidad bienaventurados. En tercer lugar, o mejor dicho, en segundo lugar, aquí hay una promesa para aquellos que lloran, porque debemos estudiar íntegramente el pasaje bíblico. Y dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que su Mesías traería consolación a la nación de Israel. Ellos afirmaban que el Mesías sería el consolador, quien vendría a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que lamentan su pecado, que lamentan el pecado de otros. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el Señor y sus padres se presentaron en el templo, había un anciano llamado Simeón? ¿Qué esperaba Simeón? Esperaba la consolación de Israel. ¿A qué se refería la Escritura con eso de la consolación de Israel? Al Mesías. Porque el Señor traía consuelo a la gente. Pero este consuelo era de índole espiritual, para aquellos que habían reconocido su condición espiritual, habían doblado sus rodillas ante Dios, habían llorado ante su presencia y habían experimentado una convicción tal de pecado que no les llevaría a continuar un tan solo minuto viviendo perdidamente. Traería consolación a Israel. Y aquí, hermanos, debemos entender el pasaje bíblico. ¿A qué se refiere en este pasaje bíblico la consolación? Es obvio. Se refiere al perdón de pecados. Porque yo sé que es así. El pecado trae una enorme culpa a la gente que lo practica. La gente vive con culpa. Aun cuando ellos aparentan sonreír y aparentan que la vida está bien, ellos viven llenos de culpa, viven llenos de vergüenza, porque eso produce el pecado. Y cuando un alma recibe el perdón de Dios, esto trae consuelo a la vida. Busquen el Salmo 32 para ilustrar lo que yo digo.
versículo número 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el versículo número 3. Y después vamos a regresar. Vamos a leer algunos versículos. Comencemos con el 3. Ustedes conocen de que David fue culpable de que un hombre llamado Urías muriera en batalla. Y también él era culpable del pecado de adulterio. Dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora vamos al versículo 1. Ahora, ¿qué expresaba él? ¿Cómo se sentía después de recibir el perdón? Ahora dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Alguien escribió lo siguiente, que el mayor de todos los consuelos es la absolución pronunciada sobre cada pecador contrito y afligido. Porque el Señor, hermanos, hace esto. Cuando un ser humano, en verdad, sinceramente, entiende su miseria espiritual, entiende que está atado a vicios, que está atado a pecados. Cuando un hombre entiende que la maldad de él sobrepasa su propio entendimiento, y esta persona se humilla ante el Señor y le dice, Señor, yo estoy en la desgracia, no puedo librarme de lo que soy, no puedo librarme de lo que hago, pero Dios mío, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame, rescátame, perdóname. Cuando un hombre o una mujer hace esa oración con sinceridad, el Dios del cielo escucha, y el Dios del cielo perdona el pecado, la iniquidad de la persona, cualquiera sea esta que está en la vida. Y cuando aquel perdón ha venido al ser humano, el alma se siente consolada, el alma se siente fortalecida, porque ahora entiende de que está en paz con Dios y entiende que su vida a partir de ese momento será una vida muchísimo mejor. Ahora, la conclusión a la que deseo llevarles en esta mañana y que meditemos es la siguiente. ¿Llora usted por sus propios pecados? ¿Llora usted por los pecados de los demás? ¿Ha recibido, estimado, el perdón de Dios que le traerá consuelo, que le traerá sanidad a su alma? Si no es así, en esta mañana usted puede ser un hombre o una mujer bienaventurada, entregándole su vida a Jesucristo y recibiendo por medio del Señor ese consuelo que tanto necesita. Inclinen su rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos verdaderamente meditar en el significado de esta bienaventuranza. Señor, la filosofía en nuestros días trata de hacernos olvidar el dolor de la vida, la tristeza, la congoja. Todo, Señor, lo que conocemos trata de servir como una anestesia
para nuestra conciencia cargada, para nuestra alma culpable. Pero Señor, eso no funciona. Lo único que sí funciona es cuando el Espíritu Santo de Dios toca los corazones nuestros y revela la miseria en la que vivimos, Dios. Cuando dejamos de pretender lo que no somos y nos damos cuenta de cuánta amargura, Dios, cuánta codicia, cuánta maldad hay en nosotros. Cuando nos hallamos así, Dios, desnudos ante ti, es únicamente cuando podemos ser guiados a Cristo. Es únicamente cuando podemos buscar en Él el consuelo que viene a través del perdón, que viene a través de esa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Y en esta mañana, Señor, queremos examinar nuestras vidas para no seguir iguales. Queremos que tú veas nuestro interior, Dios, y ya no tratar nuestros pecados con la ligereza con la que le hemos estado haciendo. En verdad, quebrantarnos, Dios, y dejar a un lado la tibieza o la dureza del corazón y empezar a mirar nuestra vida con la intención de volvernos a ti. Señor, yo te quiero rogar por aquellos que no te conocen, que viven en gran mal, por aquellos, Dios, cuya vida está esclavizada al pecado, por aquellos que hoy derraman sangre inocente, por aquellas familias, Dios, que sufren agonía a causa de las maldades que en su contra se cometen. Queremos lamentarnos por nuestro mundo, Señor, y queremos pedirte a ti misericordia por ellos. Salva, Señor, a aquella alma que está en este lugar, que necesita recibir consuelo, pero antes pon convicción de pecado en su vida, Señor. Hazle que en verdad salgan lágrimas de su alma a causa del pecado en el cual vive, y guíalo a la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana desean poner su vida a cuentas con Dios? Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de cambiar y de volvernos a Dios. Es tiempo de decir como aquel hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es tiempo de volver en sí y volvernos al Señor. Es tiempo de dejar a un lado nuestra vida de pecado y permitir que Dios obre en nosotros. Si hay entre nosotros algún amigo, alguna amiga que desee entregar su vida a Jesucristo y recibir de Cristo el consuelo que tanto necesita, hoy es su oportunidad. Hoy puede decir: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Yo quiero, hermanos, que todos pensemos, que hagamos un autoexamen de nuestra vida y que empecemos en verdad a preocuparnos por nuestra propia condición espiritual, a cuidar nuestras palabras, a cuidar nuestros pensamientos, a mirar las cosas como Dios las ve, no de vivir desordenadamente durante la semana y quizás hasta el sábado y venir aquí como si nada hubiese pasado, no, sino vivir como cristianos, porque somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Y la gente necesita de ver en nosotros que desechemos la mentira, que desechemos la calumnia, que desechemos el engaño,
que en nuestras familias vivamos bien, que a nuestros hijos los tratemos bien, que a nuestro cónyuge lo tratemos bien, que allá en nuestro trabajo seamos personas de buen testimonio, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, sinceramente, porque solo aquellos que lloran recibirán la verdadera consolación en esta vida. Bendito Dios, te queremos dar gracias, Señor, porque lo que este mundo desprecia es lo que tú valoras. Las personas se hacen indiferentes con su pecado, incluso lo celebran. Incluso, Señor, publican fotos celebrando sus iniquidades. Lamentamos, Señor, la ceguera de nuestra gente, de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y amigos. Nos entristece, Señor, cómo ellos viven. Nos entristece ver la vida tan vacía que ellos llevan. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de esta ciudad azotada por el derramamiento de sangre. Pon un alto, Señor, en lo que está ocurriendo. Y manifiéstate tú como el Dios que está sentado en el trono y gobierna en el cielo y también en la tierra. Señor, yo te quiero rogar que de modo particular mi vida sea examinada cada día por ti. Que me permita, Dios, crecer en mi vida espiritual y poder moldear bajo el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, mi diario vivir. De modo tal, Señor, que sea la clase de hombre que mi hijo necesita, que mi esposa necesita, que esta iglesia necesita, que este sentir, Señor, esté puesto en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a hablar a nuestra vida y a hacernos ver lo mucho que necesitamos del Señor. Dios, en esta mañana yo quiero orar para que tú des bendición, Señor, y consuelo a todas nuestras almas y nos ayudes a ser creyentes, sensibles a tu voz celestial. Oramos y pedimos tu bendición al regresar a casa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.